Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en dos de las herramientas más potentes del periodismo, la crónica y el editorial. Son dos formas de escribir que a simple vista podrían parecer primas hermanas en las páginas de un periódico, pero que en realidad juegan en ligas completamente diferentes. Venga, vamos a desgranarlo. Y es que, al final, todo se reduce a una pregunta que parece sencilla, ¿no? ¿El trabajo del periodista es contarnos una historia, sumergirnos en una realidad, o más bien es analizarla y convencernos de un punto de vista? Pues la respuesta, como vamos a ver, es que es las dos cosas, pero no a la vez y desde luego no de la misma manera. Para entenderlo bien, lo mejor es imaginarse el periodismo como una caja de herramientas. No es algo único y monolítico, para nada. Cada género periodístico es un instrumento distinto diseñado para un trabajo muy específico. Exacto. Es que es de cajón, ¿verdad? Nadie usaría un martillo para cortar una tabla de madera. Pues en el periodismo pasa igual. No se usa una noticia pura y dura para expresar una opinión personal, ni se escribe un editorial para simplemente relatar un suceso de forma objetiva. Cada formato tiene su función, su momento y su poder. A grandes rasgos, el periodismo se puede dividir en tres grandes familias, como vemos aquí. Por un lado está el género informativo, el que busca transmitir datos, hechos, de forma directa. En el centro tenemos el interpretativo, que ya empieza a analizar el porqué de los hechos. Y en el otro extremo, el de opinión, que va por todas, busca influir en cómo percibimos las cosas. Hoy precisamente vamos a explorar los dos polos de este espectro. Venga, pues empecemos por el arte de contar historias. Vamos a meternos con la crónica, la herramienta por excelencia del narrador. Ojo, la palabra clave aquí es híbrido. La crónica vive, por así decirlo, en la frontera entre el periodismo y la literatura. Su base son los hechos, eso es sagrado, pero los narra desde la perspectiva de un testigo, de alguien que estuvo allí, que sintió el ambiente y nos lo transmite con un estilo muy personal. Fijaos qué bien lo definió el gran cronista Alberto Salcedo Ramos. Y esta frase lo clava. A diferencia de una noticia del día que a las 24 horas ya ha caducado, una buena crónica, eso es otra historia. Se puede leer meses o años después y sigue siendo igual de impactante. ¿Por qué? Porque no solo cuenta qué pasó, sino que te hace sentir cómo se vivió aquello. Es que en la crónica hay que quitarse de la cabeza esa idea del periodista como una voz invisible y objetiva. Aquí es todo lo contrario. Su subjetividad, su mirada única, es el motor del texto. Es un ser social de carne y hueso que observa, escucha y en el fondo nos traduce la realidad a través de su propio estilo, de su propia voz. Pero cuidado, que nadie piense que esto es solo sentarse a escribir algo bonito y ya está. Para nada. Aquí entra la famosa teoría del iceberg de Hemingway. Lo que leemos, la crónica final, es solo la punta visible, ese 25%. El 75% que no vemos, la base del iceberg, es una investigación rigurosísima, entrevistas, datos, un conocimiento profundo del tema. Y para construir esa punta del iceberg, el cronista usa herramientas muy concretas. Entrevistas que revelan la humanidad de los personajes, datos duros que anclan la historia en la realidad, una tensión narrativa que nos mantiene enganchados y, por supuesto, descripciones que nos hacen sentir que estamos allí mismo. De acuerdo, dejemos al narrador y pasemos al otro lado del espectro. Ahora vamos a ver el editorial, la herramienta del argumentador. Aquí el objetivo cambia radicalmente. El editorial no busca contarnos una historia, sino convencernos de una idea. Es la voz oficial del periódico o de la revista, su posición sobre un tema de actualidad. Por eso, de hecho, no lleva firma, porque no habla una persona, habla en nombre de toda la institución. Y escribirlo no es improvisación, es un proceso muy estructurado. Todo empieza con un tema que sea relevante y una investigación sólida. A partir de ahí se construye una argumentación lógica, que se presenta con una introducción que enganche y se cierra con una conclusión potente, que a menudo invita a la acción o a la reflexión. Para lograr su objetivo, el editorial se apoya en los tres pilares clásicos de la retórica. El logos, que es la fuerza de los argumentos lógicos y los datos, el ethos, que es la credibilidad y la autoridad del medio de comunicación, y el pathos, que es la capacidad de conectar con las emociones de quien lee. Un buen editorial sabe mezclar de forma equilibrada estos tres elementos para ser influyente de verdad. Bien, pues ahora que conocemos las armas de cada uno, vamos a ponerlos cara a cara en el duelo final. El contraste es clarísimo. Por un lado, la crónica teje una narración personal y literaria, es la voz de un testigo. Por otro, el editorial construye un argumento institucional, es la voz de un defensor que busca persuadir. Uno utiliza una estructura flexible para contar una historia, el otro una estructura lógica para defender una idea. Narrar frente a persuadir. Y entender esta diferencia es fundamental. No es solo un detalle técnico para periodistas, para nada. Entender esta diferencia es crucial. Para quien lee, significa saber distinguir entre una invitación a sentir una realidad y un intento de dirigir una opinión. Es la clave de la cultura mediática.
Y para quien escribe es dominar el poder de la voz, elegir si quieres sumergir al público en una historia o guiarlo hacia una conclusión. La herramienta correcta al final es lo que define el impacto. De hecho, esta distinción es tan importante que es una de las bases en la formación de futuros comunicadores, como demuestran los trabajos académicos, por ejemplo, de la Universidad de Cuenca, que han servido de base para este análisis. Y con esto cerramos. Pero queda una pregunta para la reflexión. En nuestro mundo actual, lleno de hilos de Twitter, que son casi crónicas, y de opiniones generadas por inteligencia artificial, ¿cómo están cambiando estas formas de contar y persuadir? ¿Dónde se desdibuja la línea? ¿Y qué significa eso para el futuro de la información? Gracias por acompañarnos.